Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amada iglesia. Por favor, me acompañan en sus Biblias al Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 17, los versículos 14 al 21 como lectura, exposición en el 14 al 18. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Estén atentos, acompáñenme mentalmente. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, con tu iglesia, el vicario, el representante de Dios aquí en la tierra eres tú en la iglesia, y te sirves de hombres para avanzar tu reino. Hoy oramos a ti, Espíritu Santo, pidiendo tu asistencia. Dependemos de tu gracia, de tu fidelidad, de tu sabiduría, de tu autoridad, para poder ser fieles a tu palabra, ser fieles al texto. Ayuda al pobre insuficiente predicador y ayuda a todas estas almas que has traído hoy, sedientas del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento. ¿Cómo defines tu fe? ¿Una fe fuerte? ¿Una fe débil? ¿Una fe robusta? ¿Una fe delgada? ¿Cómo definirías tu fe? ¿O cómo defines tu fe? Ahora, ¿qué opinión tendrían de la fe de un padre cuyo hijo está gravemente enfermo, que ora y obtiene el milagro? ¿Y qué opinión tendrían de la fe de un padre igualmente con su hijo enfermo, que también ora por su hijo, pero éste muere? Bueno, tal vez podrían pensar, o podríamos, me uniría a los que podrían pensar del primer padre: qué fe tan fuerte la de ese padre. Oró y su hijo fue sanado. Y del otro podríamos pensar: qué lástima, qué poca fe la de ese padre. Si hubiera tenido fe tan siquiera como la de un grano de mostaza, su hijo no hubiera muerto. Pero si pensamos bien, entonces empezamos a ver que esas conclusiones no encajan como mucho con la Biblia. Porque entonces pareciera que la fe es la fe la que hace el milagro y no Dios. Y que entonces la forma de medir la fe sería por los milagros recibidos y no por la vida de piedad y obediencia al Señor. Sin ninguna duda, definir la fe por los milagros es un grave error. O definir la fe por tamaño, por gruesor, por altura, por anchura, por fuerte o por liviana, es un error. Y la pregunta que hacemos es: ¿de dónde salen estos errores? Bueno, uno de los textos para ese error es el que empezaremos a estudiar en esta noche en Mateo 17, 14 al 21, donde el Señor instruye a sus apóstoles contrastando su fe, diciéndoles: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate allá,
El monte se pasaría ya y todo lo que pidieres, por imposible que fuera, sería posible. ¿Ha llegado a ocurrir acaso? Pregunto de nuevo. ¿Ha llegado a ocurrir acaso? ¿Hay algún registro bíblico o histórico de que un creyente por su fe haya trasladado un monte a otro lugar? Segunda pregunta, ¿es el monte una figura literal para mover por la fe? ¿O a dónde apunta esa figura del monte? Si nadie ha hecho esto de mover un monte por la fe, entonces nadie tiene fe. Porque el Señor está diciendo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, harían esto o aquello. Confiando en el Espíritu Santo, espero responder a estas y a otras preguntas inquietantes que nos dejan las palabras del Señor Jesucristo cuando dice, si tuvieres fe semejante a un grano de mostaza, tú dirías al monte, pásate allí, y se pasará y nada será imposible. El tema principal es un contraste entre la impotencia de la fe de los 9 discípulos en la liberación de un endemoniado con la potencia de la fe del Señor Jesús, quien expulsa al demonio y explica a sus discípulos la razón por la cual fracasaron, ilustrando su poca fe con un grano de mostaza. El título que le he dado al mensaje para hoy es El Rey Jesús y su enseñanza sobre la fe. Aquí el punto principal no es el demonio, no es la liberación, aquí no es el gentío, aquí no es el Padre, no es el Hijo. Todo esto son elementos dados por el Espíritu Santo para orquestar una enseñanza sobre lo que es la fe que el Señor espera de su pueblo, la fe que el Señor espera de sus hijos. Así que quienes estuvieran esperando una sección de demoniología, aguanten, porque no es esto de que trata el tema acá. Y estaremos viéndolo, esta sección sobre la fe, en 5 puntos. Primero veremos la ocasión para probar la fe de los discípulos, versos 14 y 15. Segundo, veremos la impotencia de la fe de los discípulos, verso 16. Tercero, la potencia de la fe del Señor Jesús, versos 17 y 18. Cuarto, en cuarto lugar estaremos viendo la definición de la fe ilustrada con un grano de mostaza, versos 19 y 20. Y quinto, la importancia de las prácticas espirituales en el fortalecimiento de la fe, verso 21, que Dios mediante veremos en el próximo mensaje. Hoy veremos solamente estos 3 subpuntos en el mensaje. Podemos decir que este pasaje se divide en 2 grandes secciones. Una sección pública, la liberación de un endemoniado, y una sección privada, donde el Señor con los discípulos ya aparte les va a explicar, va a definir muy bien qué es la fe comparada con un grano de mostaza. ¿Qué significa eso? Eso lo estaremos viendo Dios mediante el próximo miércoles. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el juego y muchas veces en el agua. Esta es la escena que prepara el Espíritu Santo para dar una lección profunda sobre la fe. La fe que define, la escena que define la fe de los discípulos. Nuestro pasaje dice, cuando llegaron al gentío. El contexto inmediato del pasaje es la divinidad de Jesús en la transfiguración. En el verso 1 de nuestro capítulo 17, el Señor convoca a Pedro, Jacobo y Juan y sube al monte de la transfiguración. Allí se transfigura el Señor y habla con Elías y Moisés sobre su muerte, cómo iba de morir y por el pueblo que iba de morir. Pero en el verso 9 nos presenta al Señor ya descendiendo de nuevo del monte. Ahora Mateo lo ubica en el verso 14 diciéndonos que hay una cantidad de personas al pie del monte. Están allí reunidos, han rodeado a los discípulos y de entre ese gentío sale un padre triste, afligido, adolorido,
que arrodillado delante del Señor suplica con gran dolor: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el juego y muchas en el agua. Un padre afligido por la grave enfermedad de su hijo. La ciencia médica había hecho lo suyo. Habían dado un dictamen al Señor: Señor, su hijo no tiene cura. Mientras exista la luna, su hijo tendrá estos ataques, llamados también ataques epilépticos. Para ese tiempo, ser diagnosticado como lunático era como hoy en día ser diagnosticado con un cáncer terminal. No había ninguna clase, no había esperanza para este padre y su muchacho. Lunático en el griego es la palabra sileniazo y significa literalmente azotado por la luna, azotado por la luna. Pero su mal no era físico, sino espiritual. Marcos, el texto paralelo, Marcos allá en el capítulo 9, versos 17 y 18, nos dice que literalmente era el demonio quien lo echaba tanto al fuego como al agua. Y respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Verso 18, y el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Ahí está el ataque epiléptico. Ahí está lo que decían que era un ataque epiléptico en el momento. Los fogones para cocinar en el contexto eran de leña y estaban en el piso. Y muchas veces el demonio lo echaba sobre las llamas. Dejen volar un poco la imaginación. Imagínense a este padre y a esta madre viendo a su muchacho revolcándose en ese fuego, quemándose, y ellos tomándolo con sus manos de entre las llamas. Imagínense en el cuerpo de ese joven ya cómo estaba. Imagínense en las manos de esos padres cómo estaban, porque Marcos, que abre más detalles, dice que el Señor le pregunta: ¿desde cuándo sufre esto? Y él le dice: desde niño. El agua, igualmente en el contexto, era sacada de profundas cisternas cavadas cerca de las casas, y muchas veces este hijo amado era echado por el demonio en ese pozo con la intención de ahogarlo. Imagínense en la angustia de este padre. No había nada que hacer con la ciencia médica, no había nada. El demonio vino a matar, a robar y destruir iglesia. Pero nos dice la santa palabra que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces ya tenemos la escena para esta enseñanza sobre la definición de la fe contrastada con la gran fe de un grano de mostaza. Mucha gente reunida allí, curiosos, esperando a ver cómo iba a salir ese demonio, dando brincos, que iba a gritar, qué era lo que iba a hacer. Allí estaban todos esos curiosos. Marcos dice que estaban alrededor de los discípulos allá en Marcos 9. Allí está el afligido padre, ya tienen el dictamen sobre el mal, pero el relato va progresando. Ahora escuchen lo que sigue en nuestro segundo encabezado: la fe impotente de los discípulos para expulsar el demonio. Verso 16, dice el padre al Señor: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Marcos, el paralelo, dice 9:17, Maestro, traje a ti. Escuchen esto, Marcos nos da un panorama más abierto. Marcos dice: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y en el verso 18 final dice: y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Entonces Marcos nos completa la escena. O sea, la intención del Padre no era llevarlo primariamente a los discípulos. La intención del Padre era llevarlo primariamente a Jesús. Pero Jesús, ¿dónde estaba? En el monte de la transfiguración. Entonces allí ve los discípulos. Este hombre conocedor sabía que los discípulos ya lo habían hecho. Entonces dice: venga, háganlo ustedes. Les pide que echaran fuera el demonio de su hijo. Pero miren el padre angustiado lo que dice: lo traje a tus discípulos y no lo han podido liberar.
Mateo tiene como tema principal presentar a Jesucristo ante los judíos, su audiencia original, como el rey o Mesías prometido. Él era el rey mesiánico que vendría a liberar el pueblo, a sanar el pueblo. Y por eso una de las obras sobrenaturales de este Mesías, confirmando que su ministerio, que su obra no era de este mundo, aparte de ofrecer el reino de Dios, arrepentidos porque el reino se ha acercado, fue hacer infinidad de milagros y liberaciones demoníacas. Pero no solo el Señor hacía milagros, Él había dado autoridad y poder a los 12 para hacer las mismas cosas. Vayan conmigo a Mateo 18. Allí el Señor los envía en una comisión evangelista a los 12 con órdenes específicas. Miren las órdenes específicas. Esto en los comentaristas son imperativos. O sea, si no hacen esto, están desobedeciendo porque ya tienen el poder, ya tienen la fe, ya tienen la orden del Señor. Ya ustedes son capaces de hacerlo. Sanad enfermos, lo mismo que el Señor hacía. Limpiad leprosos, lo mismo que el Señor hacía. Resucitad muertos, lo mismo que el Señor hacía. Echad fuera demonios, lo mismo que el Señor hacía. De gracia se los he dado, de gracia a ustedes denlo. En una de las misiones, en Lucas 10:17, les fue supremamente bien. Ellos volvieron felices donde el Señor, porque sanaron enfermos y los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Llegaron felices. El Señor incluso les dice: sí, cálmese un poquito, es que yo veía a Satanás caer del cielo, tranquilos que yo vi todo eso, yo vi lo que estaba pasando. Pero esta vez, delante de un gran público, un gentío, nos dice Mateo, un solo demonio para 9 y les pintó la cara. Un solo demonio, esto lo hacían ya ellos. Pero esta vez no pudieron. Ellos fueron derrotados, humillados y avergonzados delante de un gran público. ¿Qué había pasado? ¿Cuántas veces lo intentaron? ¿Lo hicieron de una forma distinta? ¿Pensaron en que iban a quedar bien ellos? Estas todas son incógnitas de nuestra mente ya. Lo que sabemos es que eran 9 apóstoles, que ya lo habían hecho cuando estaban los 12 contra un solo demonio y los derrotó. Marcos 9:14 dice que la gente les rodeaba, curioseando a ver qué pasaba, y los escribas discutían con ellos. Seguro los escribas, grandes conocedores y maestros y guardianes de la fe mosaica, les reclamaban: ¿qué hubo pues? A ver pues, muestren pues, hagan pues el milagro, libérenlo. Pero el demonio no les hizo caso. Su fe fue impotente para sanar, para liberar a este joven. Y esto lo usa Mateo para llevarnos a una tercera escena y mostrar la gloria de la fe de Jesús sobre los demonios, la potencia de la fe del Señor Jesús, versos 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Gloria sea a nuestro Rey. Jesucristo está aquí citando las palabras de Deuteronomio 32:5, donde Moisés, el tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, le dice a la gente de su tiempo: generación adúltera y perversa. Es decir, Jesús está tomando las palabras y diciendo exactamente lo que debía decir ahora como el verdadero Moisés, el verdadero antitipo, el verdadero profeta, a la gente de esa generación que era igual de perversa que la del tiempo de Moisés. Era igual de perversa. Porque estaban allí por burlarse, estaban allí por curiosear, estaban allí por novelerear. Ellos no estaban allí porque tuvieran fe o porque fueran a ver a Jesús. No, ellos vieron que el papá salió de la casa con ese muchacho cargando o chapaleando, y ellos salieron detrás. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Y Jesús reprende a esta gente como perversa. Y es bien interesante, hermanos, porque aquí es donde comienza realmente a cobrar interés esto, porque allí en medio de ese gentío estaban ¿quiénes?
Los 9 apóstoles. Los 9 apóstoles que no habían subido al monte de la transfiguración con el Señor. ¿Qué se propuso el Señor al no llevarlos a todos? Son preguntas que quedan. ¿Por qué los deja allí? ¿Qué estaba probando el Señor? ¿Estaban ellos rabiosos, celosos, amargados? Porque el Señor se lleva a Pedro, que a toda hora le está embarrando, y no a nosotros. Son cosas que quedan en los misterios, que no tenemos por qué nosotros afirmar a alguno de ellos. Pero a ellos apunta el Señor cuando dice a los discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? No estaba apuntando al gentío. Ya en el capítulo 12 ellos habían blasfemado del Espíritu. Ya las enseñanzas del Señor no eran para el pueblo, ya les hablaba por parábolas. Ya Él estaba trabajando, arando, era a los que iba a dejar encargados de la obra. Y es a ellos a que apunta cuando les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Gente incrédula, es a los apóstoles, es a los discípulos que les está diciendo esto. Era a ellos, no a la gente que les había dado autoridad sobre los demonios. Era a ellos, Mateo 10:8. Y era a ellos que había explicado que le era necesario morir, Mateo 16:21. Era a ellos, Mateo 16:21, pero también luego en nuestro contexto, inmediatamente versos 22 y 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pero ¿qué pasaba? Los había dejado solos unas horas. Estaba solo a unos pocos kilómetros y fueron impotentes ante un demonio. ¿Qué sería? Pudo haber pensado el Señor cuando volviera al Padre y quedaran sin su presencia en el mundo. ¿Qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de todos los escogidos? ¿Qué sería de ellos? ¿Quién los iba a liberar? Al estar sin Jesús, estos discípulos no eran mejores que la multitud. Allá está apuntando el Señor. No eran mejores cuando les dice incrédulos. No son mejores que ellos, son tan impotentes como ellos. El Señor estaba molesto con aquellos a quienes estaba preparando para que luego de su resurrección avanzaran su reino contra las tinieblas. Y aquí algo había fallado. Pero en contraste con la impotente fe de sus discípulos, el verso 18 nos indica de la potente fe del Señor. El Señor reprende al demonio y éste sale del joven. Queda sano y libre desde aquella hora, sin ningún esfuerzo, sin absolutamente pelear, discutir con el demonio, no. Así de simple, mis hermanos, así de simple es la fe del Señor. Así de simple es. Él solo reprende al demonio y éste sale del joven. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano en la fe. Él es el hombre de la fe. Él es el varón de la fe. Él es el del estándar de aquella fe que lo hace soberano sobre los demonios. Lo hace soberano sobre los demonios. De que aquí cobraba importancia, interés algo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús no echa fuera el demonio por ser Dios. Amén. Jamás los discípulos lo hubieran podido hacer. Jesús no está obrando como Dios delante de los suyos. No, hermanos. Esto es lo increíble aquí. Es una lección profunda para este grupo de apóstoles que luego quedarían sin Él. Pero que tendrían que seguir haciendo ¿qué? Sanando enfermos, sanando leprosos, resucitando muertos y echando fuera demonios. Lo cual obviamente al leer el Nuevo Testamento sabemos que hicieron. La Biblia nos enseña es que durante su ministerio en la tierra, Él no enfrenta al diablo como Dios. Es maravilloso. Sino como Jesús, el hombre de la fe. Jesús enfrenta al demonio como el Hijo de Dios, hecho hombre, como la simiente de la mujer de Génesis 3:15, como el Hijo de David y de María. ¿Han leído con atención la tentación de Jesús en Mateo 4?
¿La han leído? ¿Cómo el mismo demonio enfrenta a Jesucristo? ¿Cómo? Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿si eres qué? No, es que lo está enfrentando como Jesús. Lo está enfrentando como Jesús el hombre. Él sabía, el demonio sabe que no tiene nada que hacer con la esencia de la gloria de Dios. Ya lo había lanzado del cielo a la tierra y condenado a prisiones eternas en el tiempo perfecto. Ahora Jesús lo está enfrentando como un creyente, como un hombre lleno de fe, como un hombre que tiene toda la fe puesta en las promesas del Padre hacia él. Si eres hijo de Dios, lo mismo en el verso 6, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Y qué le dice en el verso 10? Miren el nombre que da el autor inspirado. En el verso 10, entonces, ¿quién le habla? Jesús. Miren lo interesante. Cada que ustedes vean el nombre separado, recuerden que el nombre, sobre todo nombre, es Jesucristo. No, aquí no está hablando de la divinidad de Jesús. Cada que encuentren el nombre solo de Jesús, entonces tengan presente que está hablando de Jesús en su parte humana, en su naturaleza humana. Y esto es lo divino, esto es lo profundo de esto. Esto es lo profundo de este tema, de este pasaje, que nos está dando una lección primero a sus discípulos en su tiempo, pero también a nosotros. Jesús está enfrentando el demonio como Jesús el hombre, Jesús el creyente, Jesús el lleno del Espíritu Santo, Jesús el rey de la fe soberana, Jesús el que tiene la capacidad por esa fe soberana de ser soberano sobre los demonios. Su nombre humano, igual en nuestro texto, reprende al demonio como Jesús y este sale de inmediato. La lección es que el Señor está mostrando a sus discípulos su fe como un creyente más, no como Dios. Esa es la fe que les había comunicado a ellos cuando les dio la comisión de ir. Vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios. Ustedes llevan mi fe. Por eso el malestar del Señor en nuestro texto. Les había comunicado, transmitido, remitido, imputado, si se quiere, la misma fe de Él, para que hicieran ¿qué? Las mismas obras. No venció al demonio por ser Dios, no echó mano de su divinidad para derrotar al demonio, sino por tener una fe potente, una fe que no vacila, una fe estándar, siempre la misma, como veremos dentro de 8 días, si Dios me prolonga la vida y la salud, donde vamos a estudiar ese versículo precioso para que entendamos qué es lo que significa el contraste de una poca fe con la tremenda fe de un grano de mostaza. La razón por la que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio no fue porque no tuvieran fe. Recuerden, eran salvos los apóstoles. No fue porque no tuvieran fe. Fue porque algo pasó, algo ocurrió en ellos, dudaron por algo. Quizás por no tener cerca a Jesús, quizás hubo malestar en ellos por no llevarlos al monte de la transfiguración, o quizás, como nos va a decir el verso 21, dentro de 8 días, no estaban lo suficientemente preparados en las virtudes cristianas en ese momento. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y quizás no estaban lo suficientemente preparados en esas prácticas piadosas, y eso ocasionó que su fe fuera impotente para solucionar un problema que para ellos debía ser un problema ¿qué? Común. Para ellos debía ser común. Ya lo habían hecho con plena facilidad. Echar fuera un demonio para ellos era como decir buenos días nosotros. Jesús estaba entrenando a sus apóstoles para lo que les tocaría enfrentar cuando Él ascendiera al cielo. Ellos debían entender que solo les quedaría ¿qué? La fe. Él iba a morir, se los había dicho ya varias veces que me voy a ir.
A ustedes les queda solo la fe, como Pablo diría luego en 2 Corintios 5:17, porque por fe andamos, no por vista. Y esto es para nosotros también, amada iglesia, como aplicación. Por fe en las sanas palabras del Señor andamos y vivimos, y no por vista. Amada iglesia, todos allí eran impotentes ante el demonio. Sin Cristo todos, el gentío, el Padre, el Hijo y los 9 apóstoles. Pero una vez más el Señor demuestra que Él es el Rey omnipotente sobre los demonios. Una vez más muestra que Él es el Rey omnipotente de la fe. Pero no solo eso, también nos demuestra que Él es soberano, Rey de la piedad. Hermanos, Él tiene piedad de este afligido padre por su hijo endemoniado. El malestar con sus discípulos no impidió que atendiera y concediera la súplica de ese afligido padre. Una cosa era la una, por eso la segunda escena se desarrolla en privado, pero otra cosa era la piedad. Pero también aprendemos de la fe de este padre, amada iglesia. Allí había fe en los discípulos, fe en el Padre y la fe potente de Jesús. El Padre no desmayó en su fe ante el fracaso de los discípulos, ni ante las duras palabras del Señor. Generación perversa, era para Él. Marcos 9, 23 y 24. El Señor allí le habla y nos abre un poco más el panorama. Bueno, su hijo amado fue liberado del demonio allí, porque Él le dice desde niño está así, y el Señor le dice, si tienes fe para creer, al que cree todo le es posible, y el Señor le dice, el Padre le dice, Señor, creo, ayuda mi fe, ayúdame, ayuda mi incredulidad, le dice este hombre. Iglesia, al ver la fe de este padre, ¿recuerdas la pregunta de la introducción? ¿Recuerdas la pregunta de la introducción? ¿Cuál clase de fe crees que tuvo este padre? Si medimos la fe por un milagro que se recibe, ¿qué clase de fe tuvo? ¿Verdad? Entonces todos tenemos que decir, tuvo una fe muy fuerte. Pero es que este hombre era incrédulo. Este hombre apenas estaba llegando a Jesús por un interés de un milagro. Entonces, volvemos a repetirlo, la fe no se mide por los milagros, la fe se mide por la devoción, consagración a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal es tu bondad? ¿Qué tal es tu piedad? ¿Qué tal es tu consagración? Así es que mides la fe. ¿Qué tal es tu temor al pecado? ¿Qué tal es tu amor a la santidad? ¿Qué tal es tu gratitud con Cristo? Tú tienes muchas virtudes para medir tu fe. Para medir tu fe. ¿Qué tan piadoso o piadosa eres tú? Así es que mides la fe. Muestras tu piedad en todo, tu bondad en todo. Incluso tu vestimenta habla de esa piedad. La forma en que te vistes demuestra la piedad interna que hay en ti. Entonces tú puedes medir tu fe. Tú puedes medir tu fe, que aclararemos mucho más dentro de 8 días. Iglesia, al ver la fe de este padre, no desmayes en tus súplicas. Persevera, persevera. Tu bendición puede estar más cerca de lo que crees. Pero si no la recibes, por favor sigue perseverando y no dudes que no la has recibido porque es que te falta fe. No lo hagas. No lo hagas. Que no es tu fe la que hace el milagro. El milagro lo hace Dios en quien quiera, cuando quiera y como quiera. Con mucha oración o con muy poca oración. Él es soberano. Este mismo Rey tuvo misericordia de nosotros. Hoy podemos alabarle en razón a que un día Jesucristo, el Rey de la fe y Rey sobre los demonios, nos libertó de la esclavitud diabólica y nos dio su fe para creer en Él como Señor y Salvador. Y lo hizo de una manera que nunca más, por su gran poder, volveremos a ser poseídos por un demonio. Jamás un creyente será poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque Efesios 1, 13, 14 nos explica que en el momento en que creímos en Él,
como Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida. Y primera de Juan 5:18 dice que aquel que fue engendrado por Dios, que es Cristo, nos guarda y el maligno no nos toca. Sí, pensé que iban a decir amén. Amén. También aprendemos que la Biblia no nos enseña a reprender o echar fuera demonios, iglesia. No lo hagan, no pequen. Solo para el Señor y solo para sus apóstoles. El Señor le transmite esa autoridad a sus apóstoles, los apóstoles mueren y ellos no transmiten ese poder a ningún otro. Nadie. Falsos profetas, falsas liberaciones. Eso es lo que existe hoy en día. Falsos profetas, falsas liberaciones. Porque vaya a ver la persona supuestamente liberada, la clasecita de vida que vive. Dije que la fe se mide, ¿por qué? Por la piedad. Vaya, mírele su vida de piedad. Ni siquiera creyentes son. El error más grave que comete la iglesia contemporánea es que llevan una persona que nunca ha ido siquiera a la iglesia. Pastor, aquí lo traje para que por favor me libere este muchacho. Un endemoniado que no es creyente, que no tiene nada que ver con el Señor, y supuestamente lo llevan a una habitación y le hacen una sección de liberación. No, hermanos, no, hermanos, no, hermanos. Fue un mandato exclusivo y un don exclusivo para los apóstoles. Después de los apóstoles, ese mandato no pasa a ningún creyente. Hoy solo existen falsos profetas y falsas liberaciones. ¿Qué se nos ordena hoy? Hoy se nos ordena ir a predicar el evangelio de Cristo, y todo el que cree en Jesucristo es libre del demonio y salvo de condenación. Lo que nos ordena la Biblia en Santiago 4:7 es: someteos a Dios y oirá de vosotros. Eso es lo que se nos ordena. Amigos, tal vez no creas en las posesiones diabólicas, pero amigo, aquí no hay un solo error en este libro. Es la palabra de Dios. Y si no estás lleno de Cristo, estás lleno de demonios. ¿Es con Cristo o con el diablo, amigo, que estás aquí hoy? ¿Es con Cristo o con el diablo? Y solo hay uno que te puede liberar y se llama Jesucristo. Amigo, ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Serás libre del demonio y Él te perdonará y te salvará. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos por todas tus bondades para con nosotros. Gracias por tu santa y bendita palabra. Continúanos edificando, continúanos preparando, Señor, primero para la vida eterna, pero también para vivir en este mundo de tal manera que glorifiquemos tu nombre, usando correctamente tu palabra. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.